Y voy a compartir pantalla para que ustedes vean, ¿eh? Y les muestro. Creo que están viendo mi pantalla, ¿eh? Bueno, hay una presentación que ustedes tienen que ver para ver la parte general de estos modelos. Tienen que descargar el programa militar. La descarga del programa militar es bastante más sencilla que, que lo que sería el eViews que han estado usando, ¿no? Y además, bueno, ustedes saben que si tienen algún problema con la descarga de los programas y eso, como les había dicho, tienen que comunicarse con el área de sistemas de la facultad que se los puede resolver, inclusive desde vía remota, ¿no? Y acá tienen una videoconferencia de cómo se hacen los modelos. Yo lo único que voy a hacer ahora es algunas cuestiones de esto, no mucho, porque no, si se entiende ahí en el video, pues no tiene mayor problema el tema este del desarrollo de estos modelos. En principio son unos 9 modelos, ¿sí? De esos 9 modelos, casi siempre la mejor estimación es la suavización exponencial simple o la doble, teniendo en cuenta las pautas que hay que tener en cuenta para ver cuál es el mejor modelo, ¿no? Y luego de eso se hace el análisis de autocorrelación y se explica por qué es un buen o mal modelo, ¿no? Recuerden que si la estimación del modelo, los residuos tienen autocorrelación, lógicamente no es un buen modelo, ¿no? Y puede llegar a pasar, cosa que no pasa con los modelos ARIZA, ¿no? Entonces, les muestro algunos, no todos, ¿no? Pero descargamos la serie de tiempo y, bueno, esto lo voy a checar, y voy a abrir el programa militar. Entonces, bueno, lo que hago es seleccionar toda la serie, ¿sí? Y esta serie la copio y la pego. Nada más que recuerden que en la parte un poquito gris es donde van las palabras y en la parte blanca van los números. Si ustedes lo ponen eh, mal, entonces se les va a desordenar, ¿sí? La pego y ya tengo. Y teniendo esto así, lo que hace Minitab es en cada columna ir introduciendo información. Por ejemplo, fíjense, bueno, Minitab, como todo programa, tiene las bandecitas, ¿no? La parte de archivos, que es lo mismo como en cualquier programa, ¿no? Abrir, guardar, etcétera, ¿no? La parte de edición, ¿sí? Que es copiar, pegar, todo eso, y la parte de datos. Miren, la parte de datos y de CAD, si bien es interesante y puede ser necesario manejar, yo en lo personal no lo recomiendo porque si quieren hacer alguna combinación o acomodar datos, usen Excel y después copien y peguen los datos, eh, que es mucho más sencillo que trabajar con esto. Pero si lo quieren manejar no hay problema. Y para esta materia la parte importante es el análisis de serie de tiempo. Sí tiene algo de econometría, por ejemplo las regresiones, etcétera, pero nosotros usamos, o mejor dicho, hemos usado Views, que es más potente porque Views es un programa econométrico, la E de Views es de Econometrics, ¿no? Y
Y acá en esta, la que dice series de tiempo, es la que vamos a usar. En la serie de tiempo está todo lo que se le pide en esta sesión y hay una parte que son los modelos ARIMA que por supuesto nosotros no vamos a usar porque no hemos usado IBIS. ¿Sí? Entonces acá lo que hacemos es el promedio móvil, ¿sí? El primero que empezamos, el promedio móvil, son promedios, ¿sí? Que se hacen. Entonces acá, para trabajar, la serie se puede cargar de dos maneras, o dándole un doble clic a IPC, o eh, también la otra forma es, digamos, ponerlos acá, seleccionar y se pone, ¿no? El promedio móvil se puede hacer de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, de 10 promedio. Pero acá vamos, no me acuerdo cuánto puse en el video, pero vamos a poner un 8 acá, por ejemplo. Luego le pedimos que genere pronósticos. Como los datos están en meses, le pedimos 12 para pronosticar un año. Recuerden que no es bueno pronosticar más allá del año. Y en almacenamiento ponemos todo. ¿Sí? Le damos a aceptar, aceptar, y Minitab hace la gráfica. ¿Sí? Lo que está en negro es la serie original, el rojo es la estimación del promedio móvil. Si ustedes se fijan, la diferencia entre el rojo y el negro es los residuos, es decir, el error que tiene el modelo. ¿Sí? En verde es el pronóstico, que en este caso es constante, y en azul está el límite inferior y superior de confianza de la estimación. Y luego tiene los errores MAPE, MAT y MSD que permiten ver con base en esos errores cuál va a ser el mejor modelo. Los valores que sean menores de estos que estoy mencionando acá nos van a determinar eh, cuál es el mejor modelo, ¿no? Por eso lo que hacemos es ir anotando, como ustedes habrán visto en el video, cada uno de los datos y con ello determinar cuál es el mejor modelo. Estos datos, generalmente, bueno, yo esto lo voy a minimizar y lo que hacemos es copiar los errores. Estos errores los voy a poner acá y, y este sería el promedio móvil, ¿eh? Este promedio móvil. Y a continuación, todos los modelos que vayamos haciendo los vamos a ir colocando acá para poderlos comparar. No voy a hacerlos todos, voy a hacer algunos, los tres primeros, ¿no? Entonces, el siguiente es la suavización exponencial simple. Voy a explicar la suavización exponencial simple, estadística, serie de tiempo, y la suavización exponencial simple está abajo del promedio móvil, ¿no? Entonces acá pongo el IPC. Dejo ARIMA óptimo porque el ARIMA óptimo nos da la mejor estimación, y si nosotros le ponemos acá datos, sí vamos a batallar bastante para encontrar un buen modelo, ¿no? En general pronóstico 12 como antes, y en almacenamiento todo, ¿no?
Si se fijan, el modelo mejoró mucho porque el rojo prácticamente está tapando el negro, ¿sí? Luego tenemos el pronóstico en verde y en azul el límite superior de confianza. Y hay una constante de centralizamiento que calculó el modelo que es este 0.85, ¿no? Eh, Copio los errores. Y esto sería actualización. Bueno, si se fijan, ya lo hemos visto en la gráfica, pero el MAP es menor, el MAC también y el MCD también. El MAP es el error porcentual absoluto medio, el MAC el desvío absoluto medio y el MCD es el desvío cuadrático medio. ¿Sí? En esto, miren, una cosa que no les dije, pero es que cuando tiene un 1 es la primera estimación. Como la primera estimación fue el promedio móvil, todos estos datos son del primer promedio móvil. Es decir, el promedio móvil, los ajustes, que es el valor estimado, los residuos, que es la diferencia entre el observado y el estimado, que es el ajuste, el pronóstico, ¿sí? Y el límite superior e inferior de confianza. Luego, cuando ustedes toman el número 2, es la, digamos, la estimación número 2, que en este caso es la visualización exponencial simple, ¿no? Y voy a hacer la tercera y ahí le voy a parar, ¿no? Pero la tercera es la suavización exponencial doble. Estadística de series de tiempo, suavización exponencial doble, Carmel IPC, dejo arima óptimo, generar pronósticos de pongo 12 y en almacenamiento nuevamente todo. Esta ya va a tener dos constantes de estimación, como aceptar, aceptar y esta, igual que la anterior, es una buena estimación. A ver, es un poquito más mala que la anterior, así que la mejor estimación va a ser, esto por los errores, obvio, ¿no? Dice, copio los errores, acá para evitar la fatiga, la arrastro y cambio simple por doble, ¿eh? Las otras estimaciones que vienen, en este caso, claro que las tienen que poner ustedes, pero yo no las voy a hacer, se fijan en el video y las hacen, pero acá entre estas tres, la mejor es esta, entonces a esta hay que hacerle el análisis de autocorrelación, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero el análisis de autocorrelación se hace a los residuos. Entonces, los residuos, que es la diferencia entre el valor observado y el estimado, son el residuo 2. Entonces sería este, es la columna 11. Por eso, para hacer el análisis de autocorrelación, nos vamos a estadísticas, series de tiempo, y elegimos autocorrelación. Y acá, para cargar la serie, es, como dije, la columna 11, el residuo 11, le doy doble clic, el número de fases
ponemos 10. Pongan 10 porque los elementos que hemos tenido en cuenta para analizar esta circunstancia, que es el coeficiente de autocorrelación, el estadístico T y el estadístico Q de Young-Box, una de las características es que los parámetros que tenemos en cuenta están referidos a 10 de fase. Si pusieran más, esos cambian, ¿sí? Y entonces estaría mal el análisis. Entonces, acá lo que hacemos es autocorrelación, residuos, suavización exponencial, suavización exponencial simple, y la serie es IPC. IPC, y entonces le ponemos, perdón, así. Le ponemos aceptar, y miren, esta gráfica que da es la autocorrelación, pero de los residuos, pero teniendo en cuenta el estadístico T. Cuando estos bastones no tocan la línea roja, quiere decir que no tiene autocorrelación esto, ¿no? Entonces, digamos que está bien, pero mejor que esto es lo que voy a mostrar a continuación. Tenemos el estadístico T, el valor para 10 rezagos es 2.2. Si los datos no hay ningún valor mayor a 2.2 en valor absoluto, no importa el signo, entonces no tiene autocorrelación. Si se fijan, ninguno de estos números es mayor a 2.2. Y en el caso del estadístico LBQ, es el límite o el parámetro es 18.3. No hay ningún valor mayor a 18.3, por lo tanto no tiene autocorrelación, ¿sí? Entonces, quiere decir que la mejor estimación es la suavización exponencial sigma. Sin embargo, como tarea no es solo esto que estoy mencionando, sino que luego se tienen que meter al método de Winters, ¿sí? Luego se tienen que meter a estadísticas, series de tiempo, y se meten en análisis de tendencia y hacen estos cuatro: el lineal, el cuadrático, el de crecimiento exponencial y la curva S, ¿sí? Y finalmente, la última estimación, que va a ser estadística, series de tiempo, descomposición, ¿sí? Cumplidas esas 9 estimaciones, se analizan cuál es la mejor, que como les digo va a ser la suavización exponencial simple, y hacen todo el análisis. Al final hacen un comentario similar al que está mencionado en el libro, ¿sí? Eso sería todo con respecto a esto. Son modelos sencillos, lógicamente tienen cierto grado de laboriosidad porque son 9 módulos, ¿no? Y hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Y estos eran los métodos que antes se hacían, porque para hacer este tipo de métodos con un manejo adecuado de matemáticas se podían resolver sin tanta complejidad eh, cuando no existía la PC. Una de las características que tenía la época que no había PC es que cuando se hacían cálculos, en general, la gente, yo me incluyo porque yo tengo bastantes años encima, que tenías que tener una buena formación en matemáticas, en álgebra, eh, en todas esas disciplinas que ahora sí se estudian, pero sin hacer las actividades, ¿no? Como se hacen en la época actual, ¿no? De hecho, durante muchos estudios, por ejemplo, en la secundaria y los primeros años de la universidad, ni calculadora había, ¿no? Ya después sí empezó a haber calculadoras y como les digo, la PC sí fue mucho punto después. Miren, la PC, por ejemplo, se inventó en el año, creo, 1978.
pero los inventos no llegaban tan rápido como ahora, ¿eh? Es decir, podían pasar años. De hecho, eh, acá en México, por ejemplo, yo me acuerdo eh, haber estado entre 80 y 85 y en las oficinas no había PC, ¿eh? Es decir, ni en las empresas privadas ni en el sector público. En donde yo trabajaba, como era la Secretaría de Agricultura, claro que había, pero había una computadora grande, ¿no? En un subsuelo, etcétera, ¿no? Y entonces las tareas complejas de matemáticas sí se hacían en la computadora, pero los cálculos normales se hacían con una calculadora, ¿sí? Y lo que pasa es que manejando las reglas matemáticas y la práctica intensiva con ellos, pues no había mayor problema para hacer los cálculos, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, los cálculos que tienen que ver con modelos econométricos, como son matrices que requieren mucho más cálculo que esto que estamos mostrando, sí es necesaria la computadora, si no, demoraríamos mucho en poder obtener los resultados. Bueno, esto sería todo la tarea. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Bueno, eh, sí, 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 porque eso es el resultado que da. Sí, inclusive en la última tarea que va a ser la semana entrante, que va a haber un modelo semi-similar, es el mismo comentario, nada más que hay que cambiar el nombre de la serie de tiempos y si es, porque puede darse el caso de que una de las, digamos, de las pruebas funcione y la otra no, y eso hay que destacarlo, ¿no? Cuando no cumple las dos pruebas, en realidad la estimación no es buena, ¿no? Y eso quiere decir que, habiendo utilizado esos 9 métodos, ninguno de esos sirvió y habría que buscar si hay una harina, ¿sí? Pero antes, cuando no había la harina, eso era un problema, ¿eh? Mm. ¿Alguien más? Bueno, eso sería todo. Yo dejo de compartir, me despido de ustedes y nos vemos la semana entrante, ¿eh? Bye, hasta luego.